con dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos Con dos que se quieran, aquí en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, Lima, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy nos acompaña, no voy a mentir, es una persona que yo admiro, que quiero y que ha sido a lo largo de más de 40 años mi amiga. Una de las más grandes actrices que ha tenido Cuba, que tiene Cuba en este momento, de teatro, de cine, de televisión, una mujer bella, expansiva, alegre, Adia Santana. Mi niñita querida. A lo Mi Virgilio amor. Piñera. Así es como está, todo, mi niñita querida. Así es como va. Yo no voy a mentir, acabo de decir que soy amigo tuyo, por tanto no te voy a preguntar, ¿dónde naciste? No, yo sé que tú eres de Las Tunas, que tú eres de Victoria de Las Tunas. Exacto. Pero lo que yo no sé es cómo era la Victoria de Las Tunas de tu niñez. Bueno, a ver, yo nací en una casa que cuando había ciclones me daba mucho miedo porque las paredes se movían un poco. La casa no estaba muy buena, evidentemente. Y yo provengo de una familia comunista que no da más. Todos, mi padre y mi madre se conocieron en reuniones de la juventud. Entonces, como la casa de mi nacimiento, que estaba en la calle Lico Cruz, pues era la oficina del Partido Comunista, un día a las 4 de la mañana, yo tendría, no sé, muy pocos años, quizás 6, 7, porque yo creo que tenía 9 cuando triunfó la revolución, nací en el 48, así que 59 no, tenía 11, tenía más años. Entonces, pues, tuvimos que salir a las 4 de la mañana en un carretón y quedarnos de pronto sin casa. Creo que eso es algo que yo, no sé la edad que tendría, pero no lo olvido nunca. Tú sabes, es como quedarte sin recuerdos, ¿no? Pero por lo demás fue una infancia pobre. Mi familia tuvo que decirnos que los reyes eran los padres, porque imagínate tú, no había de qué manera seguirnos la ilusión. Y cuando se podía traer algo de regalo de los reyes, nos traían libretas y lápices, cosas prácticas. Por lo tanto, yo soy una persona muy práctica. Nada que sea como de lujo y cosas así. Pero había un ambiente cultural así alrededor No, para de tu... nada, para nada. Ni en Mi Victoria madre de la- desafinada que no daba más y mi padre igualito. Y le encantaba cantar. Mi abuela desafinada, todos eran... Y yo soy la desafinación misma. Yo para que yo me entere que está desafinando tiene que ser una vaca. Pero como actriz tú siempre has conservado muy bien el tono en que está el otro actor. Porque yo tengo sentido del ritmo. Bueno, creo que eso me queda, sentido del ritmo. Pero yo no soy afinada. Dicen que es que tengo un problema entre el oído y la emisión, ¿no? No sé si es eso o lo que sea, pero yo no afino. Yo no afino. Yo recuerdo cuando yo estaba en segundo grado, yo tenía una profesora en segundo grado en la primaria que ella vino y empezó a hacer un coro. Y de pronto dijo, un momentico, tú
afuera, sin ningún tipo, y me traumatizó. A lo mejor ese es el problema, no Ahí. el del oído y la emisión, Yo sino creo que- la culpable es la profesora. Se llamaba Julia León, como la cantante española. Ah, ¿sí? Julia León. Entonces, pues yo estaba en una escuela que, por supuesto, se llamaba Cucalambé, como todo lo que hay en Tunas. Y, y entonces, nada, yo lo que hacía era recitar. Cosa que odio ahora. ¿Tú te acuerdas que una vez hicimos eso? Claro. Que yo no podía ni hablar mirándote la cara en la televisión. Bueno, entonces yo no lo he hecho más. Entonces, a ver, ¿qué más? Nada, ya te digo, una infancia pobre. Yo después cuando me casé con Pablo decía que no entendía qué quería decir ropa de andar y ropa de salir, porque en las Tunas a mí me enseñaron de niña, esta ropa es de andar. Con esta tú no puedes hacer más nada que andar. Y la de salir era una ropa especial, que era un solo jueguito, una saya y una blusita que teníamos, y unos zapaticos que eran para salir. Yo tengo un amigo, fue amigo tuyo también, Tatawine, gran maestro, sí. que me decía que el gran problema para tratar a cualquier gran problema, era que la gente estaba usando la ropa de salir para andar. Entonces, Está bueno. esas son las cosas de Tata. Sí. Pero mi pregunta vendría, ¿hay una Adria para salir y una Adria para andar? Mira, eso me recuerda que cuando yo estaba en la escuela de arte decían que el artista primero tenía que ser revolucionario. Y yo digo, bueno, ¿cómo yo tengo que ser primero algo si yo soy una sola persona? Yo soy Adria de las Tunas, artista, revolucionaria, cubana, tú sabes, no puedo ser Primero una cosa. primero una cosa y después otra, o algo más que otra cosa. Yo soy una sola persona que como todas las personas tenemos muchos matices. Tenemos cosas malas y tenemos cosas buenas, porque la perfección no existe. Al menos yo no soy creyente, por lo tanto nunca he creído en nada ciegamente. Creo que eso tiene que ver con la ropa de andar y de salir, que en mi familia me educaron que las cosas tenían que ser prácticas, que si tú no tienes que comer, tú no te puedes comprar un perfume, tú tienes que comprarte comida. La gente siempre dice, bueno, el amor es importante. Yo creo que el amor es importante. Me encanta el amor. Yo amo muchísimo, hay muchas cosas, sobre todo mi país. Yo lo amo, con sus defectos y sus virtudes. Pero yo nunca podría decir que yo quiero más esto que aquello. Tú sabes, es muy difícil dividirte, porque ¿por qué te tienes que dividir además? Claro, claro. ¿No? ¿Y por qué tú le dijiste a tus padres en un momento determinado que tú te ibas a convertir en huérfana y que ibas a ir a meterte en una... Bueno, porque mi padre era un machista, sí, pero terrible, con todo lo comunista que era. Y él dijo que un artista en su familia era tener una prostituta o una lesbiana o las dos cosas. Él no sabía muy bien. Y además contrarrevolucionaria, porque todos teníamos problemas ideológicos y que él eso Los en su artistas. casa no lo quería. Entonces Mira yo me tú. fui escondida con mi mamá para la escuela de arte a presentarme a las pruebas. Me aprobaron y yo dije, ya yo no quiero estar en el pre ni nada. Yo el año que viene entro en Cubanacán, en la escuela de Breve, arte. ¿cómo eran las pruebas? Nunca, siempre me Sí, yo preguntaron. recuerdo. Te preguntaban, bueno, por supuesto, si tú eras revolucionario o no. Eso era primero que todo. Segundo era que si tú habías leído teatro, qué teatro tú habías leído, qué teatro te interesaba, Mira tú. qué películas tú habías visto. Imagínate, yo venía de Las Tunas, que además, pobre, que ponían películas mexicanas. Era lo que ponían. Yo me sabía todas las canciones desafinadas, pero de los corridos mexicanos, todas. La cama, eso de ser de piedra, todo. Entonces, yo pues me había leído Chekhov y, bueno, había tratado de leer un poco Stanislavski, sin saber muy bien, la verdad, y sin entender muy bien. Pero yo había tratado de no quedarme atrás, Y te ¿no? preguntaban esas cosas ahí en la prueba. Me preguntaron sobre eso. Yo recuerdo que yo había visto una película que trabajaba Ed Harris, un actor inglés que ya murió y que a mí me había impresionado mucho. Entonces te preguntaban qué te había gustado de ese actor, por qué te había gustado la película, ese tipo de cosas. Sí, no era nada complicado. No, Ya, no. Eso fue la prueba. Pero tu papá, ¿cómo tú logras? Ay, perdóname. Sí, No, porque no. yo tengo 61. ¿Tum? ¿Quién es? Yo no tengo Bueno. mucho menos. Bueno, la cuestión es que mi papá dijo que de ninguna manera. En su casa no podía haber nada de eso.
Dije, ¿cómo que no voy a entrar a la escuela? Y yo me fui para la escuela. Y yo recuerdo que una vez una persona me prestó un pantalón con portañuela. Que imagínate, eso era, vaya, el pecado mortal. Porque una mujer artista, con problemas ideológicos y con portañuela, por favor, ¿no? Verde con pinta guanábana. Bueno, entonces, me entró a golpes y todo. Me dijo que yo no podía entrar en la escuela y yo le dije que yo me iba a ser hija del Estado. Pero eso ya le pareció que era una cosa terrible, que yo tuviera padre y fuera del Estado, y dijo que no. Entonces ya, él lo que hacía era el novio, nunca, casi un poco antes de morir mi padre, fue que fue al teatro a verme. ¿Tú recuerdas que fuera más de una vez o una sola vez? No, creo que fue 2 veces. Ya a los finales de su vida decidió que él se sentía orgulloso de mí, ¿sabes? Porque él al final entendió que cuando uno quiere hacer algo con su vida lo hace, ¿no? No hay nada que te lo pueda impedir. Tú puedes dirigir muchas cosas, pero esto aquí adentro no lo dirige nadie. Yo voy a felicitarte, a darte un abrazo, a darte un beso, a decirte, oye, te vi, qué bien. No, él le gustó cuando yo hice una cosa en la televisión, que ni siquiera fue buena, pero que él, los vecinos y todo, y cuando él iba a buscar el periódico, la gente le decía, Rogelio, su hija la vi en la televisión, y eso a él le pareció que ya era el sumum de la perfección, ¿no? Bueno, como el Ministerio de Cultura, que yo cuando yo hacía teatro solo, yo llegaba a la puerta del ministerio, yo no podía entrar. Después que empecé a hacer televisión, ya entro. ¿Por qué tú crees que hay tanto pase. prejuicio? ¿Por qué hay prejuicio con las actrices y los actores de teatro con respecto a la televisión o al cine? Yo no creo que sea prejuicio. Yo creo que es sencillamente desconocimiento. Porque se dice, y se dice todavía, que la gente de teatro no sabe manejar el medio de la televisión y el cine. ¿Pero por qué? ¿Por los niveles de voz? ¿Por la los niveles de grandilocuencia voz, gestual? exacto, por gestualidad, por toda una serie de cosas. Yo creo que no es tan lejos de la verdad, porque yo creo que el actor, yo recuerdo que Raquel Revuelta, cuando se hizo La Casa Vieja, cuando ella la hizo, ella nos enseñaba en la escuela que hay un bocadillo que ella decía, mira, blanco como la leche. Ella hacía Laura, y ella dice, en el teatro tú tienes que decir, mira, blanco como la leche, pero en la televisión no, tú tienes que decir, mira, blanco como la leche, porque no hay... tú sabes, tú no necesitas llegar a la fila 35 o 40, claro, sino solamente tú tienes que estar aquí. Claro, ¿qué pasa? Que el actor que ha hecho mucho teatro tiene que moverse con cámaras, cables, no con relación humana. Y el teatro es relación humana, no solamente con el actor que tú estás trabajando, sino con el público que tú tienes ahí. Y eso, la verdad te lo digo, no es capaz de suplirlo nada en este mundo. ¿Tú te sientes una actriz de teatro? Sí, yo soy una actriz de teatro. Yo creo que ahora me estoy defendiendo un poco mejor, pero no lo manejo como manejo el teatro. Y no quiere decir que el teatro lo maneje, que yo soy la reina del teatro, no, pero yo conozco el escenario, ¿sabes? Yo sé cómo moverme en un escenario. Tampoco quiero ser orgánica, entre comillas, porque creo que hay actores que por ser tan orgánicos no son nada, ¿no? Y yo creo que eso tampoco es así. Yo creo que el actor tiene que proyectar verdad, humanidad, lo que sea, a través de tu personaje, ¿no? A través de otro ser humano, porque eso es lo rico que tiene el actor, que conoce y sabe y te abre un poco la manera de entender a las personas y todo, conocer otros seres humanos, que es con lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con seres humanos. Y eso yo creo que el teatro te da la posibilidad de hacerlo profundamente. ¿Y no te sientes a veces, no sientes algún tedio de hacer un mismo texto todos los días? ¿O tú piensas que cada función es diferente aunque tengas que decir lo mismo? Claro, yo no me da ningún tedio, todo lo contrario. Yo digo, ay, mi madre, mañana yo voy a poder resolver lo que no resolví hoy. En la televisión no, ¿viste? Pues en la televisión, después que ya se filmó, ya no tienes esa posibilidad. Bueno, es lo que uno hace con la vida, ¿no? Uno que hace con la vida. O sea, todos los días amanece y todos los días oscurece. Exacto. El asunto es como uno se lo proponga cada día. Exacto. Ahora voy a volver a la ENA, porque ahí hay una cosa que a mí siempre ha sido... Tú ahí conoces a Pablo. Sí. A Pablo Menéndez. Sí. A Paul. A Paul. Tú eres un poquito mayor que él. Sí. Eso no tiene ninguna importancia porque es bien poquito. Pero Casi 4 años. Pero es nada. Lo curioso de eso es que, Yo estoy más bonita que él.
Los dos son bonitos, vamos a darlo así, para que él diga, oye, yo soy más bonito. Dejemos eso, más. Pablo es una persona que se da a respetar. Ahora, lo que me llama la atención es, en la época aquella, una muchacha de Las Tunas, novia, y después casada con un americano y menor. Eso no te trajo... Bueno, sí, menor de edad. Menor Por de eso edad. sí, yo fui Menor una de edad. saltadora de cunas. Bueno, mira, tú sabes, yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Yo no me daba cuenta que no estaba bien visto que yo me casara con un extranjero. Y norteamericano, ojo ahí, manitos atrás, caquita. Porque no era de ningún otro país, Sí, Estados Unidos, sí. que es como el ombligo del dolor. Entonces, ¿qué sucede? Que yo nunca fui consciente que era un problema. Bueno, nunca quiero decir hasta que me lo hicieron consciente. Claro. Yo empecé la relación con Pablo bien, me encantaba. Yo el día que lo vi haciendo trabajo voluntario sin camisa, caí en, tú sabes, En plancha. En plancha caí. Entonces, yo dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, entonces pero yo no tenía ninguna relación con él, porque las mujeres le caían atrás y todo, y yo he sido, aunque no lo parezca, siempre un poco tímida. Cada vez menos, pero cuando aquella era muy tímida. Y por ahí empezó un poco la relación sin nada sexo ni nada de eso, porque en aquel momento no se hacía. Es decir, tú no conocías a una persona y ya ahí te acostaba, no es como ahora, ¿no? Que me parece ahora realmente más honesto. Entonces, pasó el tiempo, entonces él iba, me buscaba en en el albergue, me llamaba. Pero ¿cómo se comunicaban? Porque, Bueno. porque él llegó hablando español aquí a Cuba. No. Él supo la palabra caliente cuando en México, viniendo para acá, cogió un plato y el tipo le dijo, está caliente, y él no entendió y se quemó los dedos. Él entendió caliente para toda su vida. No, él no sabía, pero tú sabes, eso no hay que saber. Claro, no hay que saber, Amaury, tú no hay que saber. miras, tú Sí. te sonríes, etcétera, etcétera. Bueno, te voy a enseñar. Sí. Petit sabe. Bueno, entonces, ahí no hay que saber gramática. No. Entonces, bueno, nada, pues empezamos más o menos, salíamos. Él cuando eso se quedaba los fines de semana en casa de Estela Bravo, porque él no tenía familia aquí. Y Estela realmente lo acogía el fin de semana para que él no tuviera quedarse en el albergue, ¿no? Entonces nos fuimos un día para la piscina, el Sierra Maestra, y ahí nos cogimos la mano, nos miramos, empezamos a besarnos, papá, y ya, y después íbamos y nos sentamos en el parque de 20, de Quinta Avenida y 20, y todo. Y la escuela de nosotros iba a la Isla de Pino. A veces íbamos un mes, a veces 2 meses, a veces 3 meses a hacer trabajo voluntario allá. Yo hice de todo, desde abrir huecos, darle brillo a las toronjas para la exportación, en unas máquinas que no te puedo explicar, que son máquinas de cuando, vaya. Sí, cuando se inventó la toronja. Exacto, de cuando se inventó la toronja. Abonar las plantas, eran unas fábricas que eran unas poleas, y tú tenías que pasar las toronjas a mano y hacerle así con un pañito. Bueno, hice de todo. Bueno, café, caña quemada, que eso fue lo peor que hice en la vida. Alfabeticé, yo hice de todo por mi país y por mí. Entonces, bueno, íbamos a Isla de Pino, y cuando los varones eran a largas distancias y las hembras a larga distancia. Me tocó también esa. Yo empecé a tener una relación sexual con Pablo. Esto, cuando mi madre vea la entrevista, morirá y se desmayará, porque ella siempre ha pensado que yo me casé primero. Cosa absurda de la vida. Claro. Bien. Ella lo va a comprender. A veces las personas se creen lo que se quieren creer. Bueno, entonces nada, cuando nos fuimos a casar, en la escuela había una persona que yo admiraba mucho, que era una tía, que le decían tía de Albert, que se llamaba Gisela, y viene y me dice, ay Adri, ¿y cuándo usted se va? Y yo le digo, ¿me voy? ¿Para dónde? Dice, bueno, para Estados Unidos. Digo, no, Gisela, yo no me voy para ningún Estados Unidos. Ah, porque usted no se casa para irse. Digo, no. Y ahí me di cuenta, todavía me entra un poquito de frío en el estómago, porque yo soy una persona muy digna. Me di cuenta que no solamente Gisela lo pensaba, sino lo pensaban muchas personas. Yo nunca me ha interesado vivir en Estados Unidos. Yo llevo 42 años con Pablo. He ido a trabajar. Trabajé 4 años en Estados Unidos, no por Pablo, no porque estuviera casada con Pablo, sino por mi propio trabajo. Y digo, ¿por qué alguien no puede pensar que otra persona sea capaz de amar a alguien sin
pedir nada a cambio, sin querer nada a cambio y sin esperar nada a cambio. Yo creo que eso fue para mí un golpe, tú sabes, un golpe fuerte, porque yo no había pensado en eso. Sí, tú y te enamoraste de un muchacho. Exacto, no tenía nada que ver con política ni con nada, tenía que ver con que no me había pasado por mi cabeza y porque todavía no me pasa por mi cabeza. Es decir, para mí vivir aquí significa muchas cosas. No solamente el ser revolucionario, yo creo que una persona puede amar su país y no se puede amar Cuba y no ser revolucionario. Yo creo que nosotros hemos llevado las cosas a unos extremos que han hecho más daño que lo que han aportado. Y yo amo mi país por muchas cosas. Primero porque es mi país donde yo nací y siempre he pensado que no hay nada más importante que saber de dónde tú saliste, ¿no? Y yo salí de aquí y estoy aquí. Y siempre creo que voy a estar aquí. Bueno, hasta que me muera, que yo no creo en el más allá. Entonces, esos son golpes bajos de la ENA. Pero la ENA tuvo una cosa maravillosa. La ENA tuvo una cosa que yo no voy a olvidar nunca y que ojalá alguien la retomara y supiera que eso habría que mantenerlo. Cuando aquello, nosotros estábamos muy unidos, los plásticos con los músicos, los actores, los bailarines, y yo creo que eso nos enriqueció, nos enriqueció. Yo creo que uno es mejor en lo que uno hace si uno tiene una perspectiva más amplia de lo que te rodea, porque este momento en el mundo creo que es un momento que está un poco hecho para que tú solamente te mires a ti y te defiendas a ti y no mires para los lados. Sí, es un mundo en singular. En singular. Y yo creo que tenemos que pluralizarlo en el mejor sentido de la palabra plural, no en el falso de decir nosotros y eres tú sola la que lo hace, sino en el real sentido de la palabra plural, que es que mirar para los lados. Yo creo que eso es muy importante, para no perderte cosas, ¿no?, que están sucediendo y que a veces tú no te das cuenta porque estás como si estuvieras delante de un espejo mirándote a ti mismo. Y tú que tienes tantas ideas de lo que fue, tantos recuerdos en el caso, y de lo que debía ser, ¿por qué no eres maestra? ¿Por qué tú no tienes vocación de pedagoga? Mira, yo lo único que he sido como maestra fue la alfabetización, porque era, lo voy a decir así mismo, un llamado de la patria, la verdad. Porque yo, que también me fui escondida, porque mi papá dijo que mi hermana sí, pero yo no. A mí me gusta, a ver, ¿cómo te puedo explicar? En un montaje, hablar con la gente joven, con los actores jóvenes sí, y con los viejos y discutir, yo creo que por aquí, yo creo que por allá. Tú sabes, ese tipo de, que es como un enriquecimiento el uno al otro. A mí me han hablado para ir a dar clase a la ENA, pero te lleva mucho tiempo. Yo lo digo egoístamente. Yo quiero ser actriz, a todas. Y creo que no me queda mucho tiempo. Y por lo tanto, el tiempo que me queda, yo quiero ser actriz. No quiero ser ni directora, ni nada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué te dicen? Vamos a ser maestra. No tienes que llenar planilla. Y después te pasas la vida llenando planilla, yendo a reuniones y perdiendo mucho tiempo. No me interesa perder tiempo. Ya yo fui a todas las reuniones que iba a haber en mi vida, ya yo fui a todas. ¿Ok? Por eso no soy maestra. Bueno, vamos un poco allá, estamos yendo para allá, para acá. Sí, somos dos veletas, esta entrevista no tiene nombre. Teatro Estudio, Raquel Revuelta, Vicente Revuelta, Berta Martínez, Armando Suárez del Villar. ¿Qué representa Teatro Estudio y toda esa gente para Bueno, disciplina y rigor, primero que todo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el Teatro Estudio, si te llamaban por teléfono, tú no podías bajar a coger teléfono, ni vestida de un personaje, no te permitían, y si alguien se estaba muriendo, se moría sin tú enterarte, ¿eh? Porque hasta que no se terminaba el ensayo tú no sabías nada, porque Raquel no lo permitía. Y en aquel momento uno decía, ay, qué exagerada Raquel. Pienso que ahora la gente con un celular en el ensayo, y tú estás ensayando y la gente con el celular, ay, un momentico, si te lo dicen. Entonces, yo creo que eso fue una disciplina y un rigor necesario. Yo creo que tanto Armando Suárez del Villar, mi primer premio nacional de teatro, mi primer premio nacional, quiero decir, premio, no que yo tenga el premio nacional de teatro, déjame aclarar eso, no, mi primer premio de actuación a nivel nacional fue Santa Camila, que la hice con Adolfo y Aurado. El otro te lo debían dar ya. No, hay mucha gente que se lo merece, 10.000 veces Pero más se que lo yo. dan al grupo, porque por ejemplo la posibilidad que tiene un actor joven con talento, si van por escalafón de edad, no tiene sentido. Sería bueno decir, bueno, a ver, de aquí a acá,
toda esta gente, pero es un criterio mío, yo no te Sí. puedo dar criterio aquí. Sí, A ok. ver. Bueno, no, sí, además es delicado, delicado. Bien, entonces, pues hice con Adolfo Llauradó, que no lo voy a olvidar nunca, porque imagínate lo que yo pienso que es un actor estrella. Yo recuerdo que yo tenía un ensayo general de Santa Camila. Yo era la tercera actriz, Verónica Lin, Isabel Moreno y yo. A mí me estaban dando el chance. Vamos a empezar por ahí, pues yo empezaba a ser Sí, actriz. sí. Así que a mí me estaban dando la oportunidad. Y el actor que iba a doblar, a hacer el ñico conmigo, era un actor joven que también le estaban dando la oportunidad, decidió ese día, la noche anterior, beber y no fue al ensayo. Bueno, llegó muy tarde. Y Adolfo Llauradó, que ya había hecho todo el cine cubano de este país y todo el teatro de este país, Actorazo. fue al ensayo a verme, a esta idiota que empezaba allí y que nadie sabía qué yo iba a hacer con aquello. Y me dijo, Adria, si tú quieres, como no ha venido, para que tú no pierdas tu único ensayo general, yo lo hago contigo, te podrás imaginar. Qué bárbaro. Literalmente, Qué lindo, lo que me Adolfo. sucedió, Qué yo no lindo. lo puedo decir aquí. Bueno, entonces yo dije, Dios mío, tú sabes, y ensayé con él y le dije a Armando, Armando, si viene el otro actor tarde, no interrumpas el ensayo porque no voy a ensayar con él. Entonces, Armando para mí trae, tú sabes, ahora cuando le dieron su premio nacional fue tan maravilloso, porque digo, coño, tan merecido, fue un hombre que salvó el teatro cubano del siglo XIX, que nos hizo recordar que Milanés había sido dramaturgo, etcétera, etcétera, Trudis Gómez de Avellaneda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo, Berta Martínez, hice Bernarda Alba y Bodas de Sangre, que son, tú sabes, como cosas inolvidables. Con Héctor Quintero, que hice Contigo Pan y Cebolla, y que hice algo muy serio, que fue una obra que nosotros a las 11 de la noche venía la luz, y como el público no se había ido, teníamos que empezar a esa hora. Raquel y Y Vicente. Raquel y Vicente, que fue Raquel mi profesora y Vicente en cierta medida mi profesor también, y que son personas que yo, tú sabes, son para mí como, yo siempre digo que qué pena que Raquel, que hizo todo por el teatro, que dejó tantos privilegios por el teatro, porque el teatro es sacrificio, y que sin embargo no haya sido recordada todo lo que tiene que ser recordada Raquel. Yo creo que hizo tanto por los artistas, tanto por los actores, Y por los músicos, por nosotros también. y también yo creo que, bueno, ella trajo a Marta Valdés al teatro para que tuviera, tú sabes, de asesora musical, grupos musicales que iban a tocar en vivo allá. Yo creo que ella fue una mujer que luchó mucho por los artistas y que sin embargo no creo que tenga el lugar que se merece. ¿Tú conoces a Estorino, a Abelardo Estorino, cuando la discreta enamorada o ya tú lo conocías? No, cuando la discreta enamorada. Pero eso no fue una buena relación. No, No, no me digas eso. Él amaba entrañablemente a Natilde de Paula, una actriz brasileña. Él Claro que pensaba sí. que ella era un genio y los demás no existían. ¿Verdad? Oh, sí. Yo sufrí, porque figúrate, ya te conté que yo soy desafinada. Y había un director, creo que era director de la orquesta de televisión, se llama Pérez Pérez, que decía que yo sí Alfredito. cantaba. Y Estorino decía, él dirá que tú cantas porque tú le gustará, porque tú no cantas. En fin, que me llevaron a la una y mi mula. Pero bueno, me sirvió. Yo a veces, tú sabes, me ponía nerviosa ir al Teatro Estudio. Bueno, yo había conocido a Estorino, pero a distancia, porque él y Raquel habían dirigido, tú sabes que, bueno, Estorino estuvo prohibido sus textos, no se podían publicar, etcétera, etcétera, y Raquel lo llamó al teatro, Estorino nunca había dirigido, lo llama para que sea codirector, para que él esté dentro del teatro, aun cuando no se pueda poner sus textos. Entonces Estorino entra a trabajar con Raquel y a dirigir una obra. Ahí yo empecé a trabajar con Estorino. Pero después hicimos Los Pequeños Burgueses de Gorky, pero no se estableció una relación. Realmente nuestra relación se establece cuando hacemos Ni un sí ni un no. Yo empecé en Ni un sí ni un no haciendo la otra. Y como dice Miriam Ramos, pisoteando la modestia, fue un éxito total mi personaje. La crítica me llevó divino y todo el mundo me llevó divino. Entonces, ahí la gente le empezó a gustar mi trabajo y vaya, a enterarse que yo era actriz, realmente.
Y después ya empecé a trabajar en casi todo lo de Estorino. Y cuando se hizo como esa unión más fuerte fue, yo estaba visitando a Osamu, a mi hijo, en las Tunas, cuando él estaba haciendo el servicio social, porque yo tenía que ir para allá a supervisar a ver cómo andaba la cosa. Tenía algunas quejas mujeriles, y entonces me fui para allá. Y entonces Pablo me llama y me dice, óyeme, Estorino te está localizando porque ha escrito un texto que quiere que tú lo hagas. ¿Era que las penas saben nadar? Las penas saben nadar, yo no tenía, yo dije, bueno, yo no sé lo que se iba a hacer con esto, pero yo por supuesto no dije que, yo dije que era maravilloso, excelente, que a mí me encantaba, pero yo pensaba, bueno, no sé qué ir a hacer con esto, porque primera vez para dirigir un monólogo y por primera vez había escrito un monólogo y yo era la primera vez que iba a hacer un monólogo. Monólogo no es fácil, porque el monólogo tú no tienes a qué asirte, tú no puedes relacionarte con el otro, tú no nada. Claro. Y él quería este monólogo hacerlo sin nada en el escenario, absolutamente sin nada. Y fue muy interesante porque todo el mundo, a pesar de que es la historia de una actriz con sus frustraciones, es una historia que le toca a todo el mundo, porque todo el mundo, por supuesto, tiene sus frustraciones. Estorino dice que en vez de las penas saben las penas saben nadar, le va a poner las penas saben viajar, porque viajamos, te digo la verdad, parte del mundo con ese monólogo, desde Alemania, Suecia y lugares donde yo jamás me imaginé. Y te dieron con ese monólogo el premio ACE en New York, fue con ese, ¿no? Con ese, que es Asociación de Cronistas de Espectáculo. Nosotros estábamos haciendo aquí Vagos Rumores, que para mí es la obra maestra de Abelardo Estorino, que es una obra sobre Milanés. Vinieron unas personas de Nueva York y entre ellos venía un actor con el que yo había trabajado, que se llama Ricardo Barber, que yo había trabajado mucho tiempo en el Teatro Estudio, y me estaba localizando porque me quería ver. Y había venido, yo no sabía que había venido con unos productores de teatro de Nueva York. Yo sencillamente me enteré que Ricardo estaba aquí y que me estaba localizando y enseguida di con él y le dije, hoy es la última función de Vagos Rumores y yo quiero que tú vengas. Yo necesito que tú vengas y veas esta obra. Y vino con estos productores de repertorio. Y ahí ellos se sentaron y hablaron con nosotros y nos dijeron que ellos querían llevar la obra a Estados Unidos. Como eso sucede con cierta frecuencia, la gente viene y te dice, y todo es mentira. Y te piden currículum y currículum y todo, y tú gastas papel con el poco que tú tienes, y tú das y nada. Pero bueno, esto fue cierto. Y nos fuimos, la diseñadora de luces, que fue Saskia Cruz, los tres actores, éramos Alfredo Alonso, René Lozada y yo, y Abelardo Estorino. Nos fuimos para Nueva York en el 96. 96. Y entonces, en el año 97, nos invitan a Nueva York otra vez para recibir el premio ACE. Todos. Porque todos nos recibimos el premio ACE. Y ellos pensaron que Vagos Rumores era una obra de excelencia. Y en esa época fue que tú estuviste 4 años en Nueva York. Yo estuve 96, 97, 98, 99 y 2000. Casi 5 años estuve ahí. Y trabajé lo que fue, lo que nosotros llevábamos, más trabajé con Jorge Ali Triana, un director colombiano, y trabajé con René Bush, un actor cubano que lleva en Estados Unidos del año 46, vive en Nueva York, y trabajé con directores de la compañía de repertorio, y además de las obras que llevamos con Estorino. Nos ganamos una beca que se llama TCG, que es Theater Communication Group, que es como teatro de comunicación, tenemos la portada Estorino y yo de la revista American Theater, que es la revista de teatro más importante en Estados Unidos, y nos dieron esta beca por, ellos hacen como una compilación de trabajo, no es por un trabajo específico, sino por todo lo que hicimos en Estados Unidos. Creo que para nosotros Estados Unidos fue importante, porque yo tengo 3 premios más internacionales, es decir, uno en Europa y 2 más en Estados Unidos, pero yo creo que el premio ACE es, digamos, como el Grammy latino, para que la gente en Cuba lo entienda, claro, ¿no? Claro. El ACE es como el Grammy latino. Adria, pero tú, aparte de estas obras que has hecho con Estorino, incluso Medea, que también es otro monólogo de Estorino, por cierto, han pensado ahora, al cabo de 20 y tantos años que estrenaron Las Penas Saben Nadar, ¿la van a volver a poner? ¿Has pensado volverla a hacer otra vez, como una función conmemorativa? Bueno, yo quería decir algo antes de hablar de Las Penas de nuevo, que es que los premios que yo he recibido en Cuba han sido también para mí muy importantes, no solamente los internacionales, porque hay veces que uno
se le va la musa. Y dice, un premio internacional, total, no sirve para nada. Pero bueno, los premios nacionales para mí han sido muy importantes y he recibido muchos, la verdad. Bueno, las penas, yo creo que yo soy una actriz antes de las penas y después de las penas, la verdad. Es un monólogo. Es que, tú sabes, para mí Estorino es una de las personas que más he querido en esta vida y una de las personas más importantes en mi vida. Estorino me ha enseñado a tratar de ser mejor persona y a tratar de ser mejor actriz. Él es un inconforme y yo creo que uno en la vida tiene que ser un inconforme. Por eso yo creo que un verdadero revolucionario es un inconforme. Yo creo que Estorino es una persona que me ha... Tú sabes, es como esas personas guías en tu vida, ¿no? Pero además no es un guía de usted, de distancia, de diferencia. Es un guía de llorar con él, de contarle mis problemas, los que quizás no le cuento a otra persona. Es mi amigo, mi íntimo amigo, y yo soy su íntima amiga. Tú sabes, nosotros nos amamos en todos los sentidos, no sexual, porque él tiene 85 años, si no yo hubiera dejado a Pablo por él. Y él hubiera dejado otras cosas por mí. No. Pero sí, yo creo que pero ha él sido... pero él ha dicho, que también es tu esposo. Dice, Pablo, espérate, Sí, ella es mía no, también. Y él llama a la casa y dice, Pablo, por favor, que quiero hablar con mi mujer. Se ponen así. Y Pablo le dice horrores también. Pero nosotros nos queremos, nos apoyamos, nos necesitamos. Tú sabes, esas personas que tú encuentras en la vida, que es una comunicación casi perfecta, porque hay veces que nos fajamos mucho, nos peleamos, pero nos peleamos para mejorarnos, ¿sabes? Para mejorarnos. Es una de las personas más importantes en mi vida. Y Osamu, me hablaste al principio de Osamu. ¿Tú tuviste un solo hijo porque tú quisiste? No, porque no había condiciones. Porque no había condiciones. Yo parí en el año 69. Yo vivía en Lawton, éramos 14 personas en una casa y era difícil. Tú lo sabes porque tú estuviste tantas veces allí. Yo estuve muchas veces. Y yo parí con Pablo, tenía 17 años. Pablo y yo nos casamos, Pablo tenía 15 y yo 19. Entonces decidimos que no se podía parir más. Pero yo te voy a decir la verdad, Osamu vale por millón. Yo creo que... Es adorable, Osamu. No, yo no quisiera un hijo mejor que ese, no es posible, la verdad. Mi hijo, en los peores momentos de mi vida y en los mejores momentos ha estado ahí. Y acomodé lugar. A veces sin poder, él ha estado ahí. Entonces yo creo que soy una persona privilegiada, porque yo tengo un marido maravilloso, como decía alguien, que no voy a hacer esa historia porque está fuerte, es un bombón. Yo tengo un marido maravilloso, tengo un hijo maravilloso, mi familia, mi madre, mis hermanos, todos han sido personas que me han apoyado mucho. Tengo 2 nietos que los adoro. Entonces, hago lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer. ¿Qué más? Vivo en el país que me tocó por la libreta, pero no me importa que me haya tocado por la libreta, lo quiero. Entonces yo digo, coño, ¿qué más se le puede pedir a la vida, no? A lo mejor, yo digo, bueno, a lo mejor me hubiera gustado hacer más cine, pero mira, ahora yo hice Casa Vieja con Lester y me alegró tanto haber hecho una película con esta obra, porque es una obra de Estorino. De Estorino también, claro. Es una obra que conozco, es una obra que te estaba diciendo. Yo hice Lisa hace 2 años, 3 años que me gradué. Y claro, todo el mundo me dice, Adri, usted haga un trabajo sobre la obra de Estorino, porque a mí, si alguien quiere pedirle algo a Estorino, una entrevista a Estorino, me llama. Adri, ¿usted cree que usted le pudiera decir a Estorino hasta yo te que dije si yo puedo hacer la entrevista? Porque a veces... tú sabes que yo digo que yo no puedo pedirle más a la vida, yo soy un ser privilegiado, porque Pablo dice a veces, y es verdad, que cuando tú le preguntas a un cubano, bueno, pero ¿cuál es tu trabajo diario? Dice, ¿músico? ¿Yo soy músico? Sí, pero ¿qué tú haces en el día? Yo soy músico, porque tú no puedes hacer eso a veces en países capitalistas, donde tú le preguntas a una persona, claro. Tú eres músico.
Sí, pero yo en el día soy editor o cuido abrigos en un restaurante, o soy albañil, o pongo losas, o manejo un taxi, porque no necesariamente las personas pueden vivir de lo que quieren vivir y de lo que les gusta vivir y de lo que necesitan vivir, ¿no? No es todo el mundo, porque hay personas en el capitalismo que viven maravillosamente, no vamos ahora a decir que los pobres todos están mal, no es cierto. Claro, claro. ¿No? Yo creo que nosotros aquí tenemos ese privilegio, mal que bien, con el salario mísero que tenemos, pero nosotros vivimos de lo que queremos hacer, de lo que necesitamos hacer y de lo que nos gusta hacer. Nosotros, yo y todos nosotros que estamos aquí, ¿no? Entonces yo soy un ser privilegiado. Bueno, yo siempre tengo, ya estamos ya en el final del programa, yo siempre normalmente busco una manera de que el invitado me hable de Cuba. Tú has estado hablando de Cuba desde el principio de la entrevista hasta el final de la entrevista. Entonces yo creo que la manera más sencilla de despedirte es decirte gracias, Adia, que es una manera de decir gracias, Cuba. Gracias. Te adoro, mamá. Gracias, te adoro, gracias. te quiero mucho. Y además otro privilegio es haber estado aquí. Con dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.